Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Mundo Millos. Este es el episodio número 24 y estamos muy felices hoy de acompañarlos nuevamente a ustedes, donde quiera que nos estén oyendo, si nos están oyendo en el carro o en la casa o en el lugar en el que estén, pues que ojalá nos convirtamos de alguna manera en una compañía para ustedes en este ratico. Hoy estamos con Jason Cárdenas, con Jonathan González, estamos esperando a Juanse que muy pronto se va a conectar y tenemos a un gran invitado. Bienvenido José Orlando y gracias por aceptar esta invitación al espacio de Mundo Millos. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación y pues nada, a charlar, Que, aprovechemos el ru tiempo. que ruede el balón. Que Hola ruede el Jason, balón. ¿qué más Jason? Don Pablo Salgado, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, lo mismo para Jonathan, para José, gracias por estar aquí en esta casa, en el espacio de Mondomillos, en este podcast, mil gracias por aceptar la invitación. Y sí, como dice el invitado Pablito, aprovechemos el tiempo y hablemos rápidamente de lo que se avecina de cara al fútbol colombiano. Así es, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ya rezó? Vemos ahí el Cristo muy bien puestico y la cama la atendió. ¿Cómo va todo, Jonathan? ¿Qué más, Pablo, José, Jason, con las buenas tardes, noches, días, a la hora que estén escuchando este podcast? Contento de estar aquí en un nuevo episodio en el podcast, aquí de Pablo y por supuesto de Mundomillos, que todos sean bienvenidos y como lo decía Jason ahorita, vamos a hablar de todo lo que se avecina para el fútbol profesional colombiano. Así es, Jonathan y compañeros y José Orlando. Bueno, pues también parte del motivo de la invitación de hoy es hablar de los cambios que ha tenido, digamos, el cuadrangular final, los cuadrangulares que se avecinan. Hacía mucho tiempo, José Orlando, no veíamos unos primero clasificados tan pronto, 6 o 7 equipos, creo que ya se termina de confirmar el séptimo con Caldas. No sé si Caldas todavía está o no en la cuerda floja para clasificar, pero están muchos de los equipos grandes, si no los grandes, tal vez se cuela ahí un poquitico Tolima, pero nos gustaría hablar como primero de eso, José Orlando. ¿Cómo ve usted esa clasificación de estos 8 que pintan para ser los finalistas de este torneo? Pues Pablo, lo primero, es un campeonato que yo creo que está bastante desequilibrado. ¿Desequilibrado en qué sentido? En que se nota mucho esta vez la diferencia entre los grandes y los chicos, con la inclusión en ese grupo de Tolima, y yo creo que Once Caldas también va a resolver su clasificación, porque 6 de los 7 históricos del fútbol colombiano están adentro. El único que se quedó afuera es Deportivo Cali, que sabemos pues todos los problemas deportivos institucionales que tiene. Pero de resto, hay una diferencia muy marcada entre esos 7 equipos, 8 y si incluimos a Once Caldas, y el resto, y algunos que están muy abajo, como Unión Magdalena, como Equidad, como Llaneros, Águilas que se desplomó terriblemente, Chico que pues con el remate de campaña lo ha disimulado un poquito, pero Chico también estaba muy abajo. Entonces sí se nota mucho la diferencia y eso hace que las finales vayan a ser muy atractivas en el sentido de, primero, tener a casi todos los históricos adentro y segundo, que las fuerzas también siento que están muy parejas. Son equipos que no se han sacado grandes diferencias entre el primero y el séptimo, hay 4 puntos nada más entre América y Medellín en este momento en la tabla. Entonces, eso también hace que vayan a ser unas finales muy parejas y por eso muy atractivas también. Sí, así es, José Orlando. Bueno, para los que no conocen a José Orlando, pues hablar 2 segunditos del perfil del invitado para que vean el gran personaje que están oyendo y los que lo están viendo, pues lo están viendo. Es subeditor del periódico El Tiempo. Creo que usted está cerca de los 20 años de estar en el tema de deportes en El Tiempo, pero 30. o 30 30, sí. años, pero 30 años en la casa editorial, pero ¿cuánto en 30 años en deportes? casa editorial y en deportes llevo 27. Ah, pucha, bueno. Muy bien, pues estamos ante uno de los personajes y se ha logrado mantener en el tiempo, porque hemos visto que hay una rotación gigante, a ustedes sí lo mantienen bien. Sí, ¿Usted está tranquilo últimamente en ha el tiempo? estado, pues uno tranquilo nunca está, pero ahí nos sostenemos. Bueno, muy Sí, bien. es verdad. Cuéntenos un poquito, porque usted obviamente es famoso y lo mencionan. Yo creo que los nombres que más mencionan de los que no están presentes en los paneles de deportes de fútbol en especial es el nombre de José Orlando Asensio y uno lo oye y lo oye y lo mencionan todo el tiempo. ¿Dónde surge ese amor por las estadistas, por los datos, por las estadísticas, por los datos? ¿De dónde sale ese amor, si se quiere, de ese oficio, José Orlando? Sí, yo creo que se le puede llamar amor, Pablo. Desde niño,
desde niño. Yo coleccionaba, yo coleccionaba la revista Cronómetro, los viejos la recordarán, para los jóvenes les cuento de qué se trataba. Era una revista deportiva que sacaba El Tiempo, se publicaba los sábados y era tal vez la única revista, pues aparte de Nuevo Estadio, que fue la que después tomó ese espacio en mi colección. Era una revista una revista deportiva, y en la última parte de la revista siempre estaban los resúmenes de los partidos, la síntesis con las formaciones, con la figura del partido, y en la última página siempre había una columna, y en esa columna había una foto histórica que siempre ponía el doctor Peláez, en la que ponía un equipo de 30, 40 años atrás y contaba quiénes eran, todo eso. A mí todo eso me empezó a apasionar y yo empecé a llevar todo eso en cuadernos. Por ahí debo tener incluso guardado alguno de esos cuadernos viejos de hace 30, 35 años, en los que yo anotaba mis estadísticas. Sí, que hay uno. Bueno, y en ese cronómetro le daban palo a diestra y siniestra a todo el mundo. Claro, entonces yo cogía mi cuadernito y anotaba los resultados, sacaba las tablas de posiciones. Sí. Sacaba las tablas de posiciones a mano. Pero además sacaba las anotaciones y la regla, porque esos cuadritos perfecta. Así tocaba antes, claro. Así tocaba. Y es que además este formato así con local y visitante sí lo publicaba El Tiempo. Entonces, sí. Eso casi que es copia de la época. Y obviamente pues yo llevaba también las tablas de goleadores, por ejemplo, ese es del 93. Ahí está hasta las camisetas dibujaba. Eso le iba a decir, ¿es dibujado o es recorte esa camiseta? No, esto es dibujado. Dibujado ahí en el hombre. De todo. Sí. Y a partir de eso, pues yo empecé ya después, cuando tuve la posibilidad de llegar al primer computador, que eso fue ya trabajando en El Tiempo, pues empecé a recopilar eso y a organizarlo un poquito más. Y ya llevo, pues lo que llevo en deportes en El Tiempo, empecé a organizar todo eso, y es lo que me ha servido como para tener de base en el trabajo. Y en el camino me he encontrado con gente que me ha aportado cosas también, y con la que compartimos mucha información. El programa en el que yo manejo ahora mi base de datos se llama League Tracker. Lo conocí a través de Alfredo Yacelga, un periodista que también trabajó conmigo en Cítico, dice el jefe de prensa de Acolfutpro. Él me dio a conocer ese programa, y ahí migramos la información que él tenía y la información que yo tenía, y he descubierto que mucha gente lo maneja, y hemos intercambiado información con el paso de los años hasta ir completando más o menos una base completa de la historia del fútbol profesional colombiano. No, la berraquera, pero eso ya es Biblia, eso ya todo, y además esas anotaciones se convierten como en un documento histórico pues ahí del fútbol. ¿No ha pensado hacer algo con toda esa información, que la gente pueda tener como acceso a todo eso que está recopilado? De pronto usted tener como un manual de los números del fútbol colombiano o algo así, o qué tiene en mente hacer con todo eso, o simplemente seguir mandando mensajes para seguir siendo mencionado en las transmisiones. No, en algún momento, cuando estuvo en vida don Guillermo Ruiz, que a partir de esto, pues él fue uno de los que más me ayudó, se planteó la posibilidad de crear una asociación de estadígrafos. Sí. Y se alcanzó a hablar con varios de ellos. Se habló con Juan Manuel Uribe de Medellín, con Luis Arturo Henao, si mal no recuerdo, con Joshua Mata, el que trabaja hoy en AS Colombia. Se trató de armar, de juntarnos en una asociación, y también hay algunos grupos de WhatsApp, aunque yo en el que estaba me salí por diferencias con uno de estos personajes. Hemos tratado como de juntar todo, y se ha tratado de hacer cosas. El ABC que hizo Guillermo Ruiz en su momento, hace unos 12 años, 13 años, del fútbol colombiano, donde están las fichas de todos los jugadores que hasta ese momento habían jugado en la liga. Hay un proyecto en este momento, perdón la infidencia, pero pues lo cuento, con la familia Ruiz, con Juan Guillermo y con Daniel, para actualizarlo, para actualizarlo de 2011-12, que fue la última vez que salió, incluir los jugadores de ese momento hasta hoy, y en eso estamos comenzando a trabajar. Esperamos poder, ojalá que se pueda concretar, que se consiga quien lo patrocine, que es lo más importante, y a partir de ahí ya lograr esa actualización de ese ABC del fútbol colombiano, que es una
Los que lo tenemos siempre lo usamos como método de consulta también. A ver, Raquel, bueno, aquí nos han compartido una imagen. A ver, José Orlando, si usted se acuerda. Vean, de cómo era exactamente. el formato de la revista Cronómetro, o por lo eso menos tiene de la que ser, sección de los resultados. eso tiene que ser Ese es el finales de los último año. 80, ¿no? Sí, Ese es el ¿cierto? último año de cronómetro. Sí, finales de los 80. Exactamente ese. Curioso. Ese fue el último año de cronómetro. El cronómetro circuló del 79 al 89. Exactamente, sí. Pero además era muy completo en muy poco espacio. O sea, parecía como un clasificado, pero era muy completo. Porque además Claro, había toda la información que uno podía interesar. Además calificaban el partido. Exactamente. Nosotros logramos mantener eso ya después en el tiempo, después de que desaparece el cronómetro, pues los que estaban en ese momento, año 89, lograron mantenerlo, y los que llegamos después logramos mantenerlo hasta la pandemia. Hasta el 2020 en el tiempo seguía saliendo la síntesis en este mismo formato. En ese formato, sí. En ese mismo formato la logramos sacar hasta 2020. Ya después vino la pandemia, y cuando se acabó la pandemia y volvió el fútbol después de 6 meses, una decisión editorial que la peleé bastante en ese momento para evitar que se tomara, pero no logramos que se hiciera, que fue suprimir la síntesis de los partidos. Sí, tremendo. Y ahora pues con todo el acceso a toda la información y todo el mundo digital, extraña uno cosas así también, ¿no? Porque esto era con taquilla, incluso tenían la figura del partido. En algún momento yo me acuerdo que uno podía ver incluso la figura del partido de cada equipo, o sea, como el que había tenido la máxima calificación. Y también sirve para repasar las nóminas, ¿no? O sea, ese partido de Millonarios América se ve ahí, pues las nóminas eran impresionantes. Y tal vez esto fue, después de Ochoa Uribe en el América, ¿quién siguió? Después de Ochoa estuvo hasta el 91, luego vino Diego Umaña. ¿No llega Maturana? Maturana llega después. Sí. Umaña dirige el primer semestre del 92, que llegan a semifinal de Libertadores, que los eliminan y un solo por penales, y después contratan a Maturana. Maturana, sí, es verdad. Bueno, es genial. Ahora, como les decimos, estamos hablando con uno de los estadígrafos más importantes del país, más mencionado, además un tipo súper asequible y querido. Gracias por otra vez, y no me voy a cansar de hacerlo, de aceptar este espacio. Y aquí estamos viendo la tabla que usted publicó hace muy poquito, de hecho, o la referencia más cercana de lo que tenemos de este torneo. Y podríamos ver y analizar que efectivamente se mete el Tolima. Tolima le han dicho ya últimamente el nuevo grande del fútbol colombiano, ¿no? Ha mantenido siempre como buenas nóminas, con buenos resultados. Un poquito discutible el tema, pero bueno. Bastante, diría yo, José Orlando. Bastante discutible el tema. Sí, la verdad. Por eso la palabra nuevo, ¿no? O sea, no es que sea históricamente, porque la historia del Tolima igual es muy cortica, pero ¿cuál meteríamos ahí en vez del Tolima? ¿Cuál debería estar ahí? Y obviamente en vez del Caldas debería estar el Cali, pero en vez del Tolima, ¿cuál? No, pero el Caldas sí tendría que estar. En mi concepto, el Caldas sí tendría que estar. Yo incluiría el Once Caldas, porque pues, el Once Caldas es una historia. Ganar una Copa Libertadores no es fácil, y los hinchas de Millonarios lo saben. Eso es una hazaña. Es una hazaña. Y como la logró el Once Caldas 3 veces más. Sí, exacto. Entonces, claro. Entonces, si uno quisiera tener una final con los 8 históricos, yo creo que faltaría sacar a Tolima y que entrara a Deportivo Cali. De resto. Ahora, pues no es culpa del Tolima, ¿no? No es culpa del Tolima. Sí, exacto. No es el Deportivo Cali hoy en día, pero sí, el grande. Exactamente. Y lo del Cali, pues sí es totalmente culpa de ellos lo mal que lo están haciendo. Y Tolima viene haciendo bien las cosas hace rato. Entonces, sí, exacto. Están haciendo méritos en algún momento para justificar ese mote del nuevo grande. Ahora, ha crecido mucho el Tolima, como para hablar de ese tema, ¿no? La sede que tienen en Ibagué, la sede de San Gabriel, no sé si José Orlando la conozca, pero es una sede impresionante la que tienen allí. No la conozco, pero sé que es... muy cerca del aeropuerto, sí, es una cosa que está bien. Es envidiable, la sede del Tolima. Lo que han hecho obviamente de estar normalmente, porque ya es casi que normal que el Tolima esté en los cuadrangulares finales y demás, eso habla de que hay un crecimiento y de que obviamente hay una estructura, pero yo atreverme ya por solo ganar likes y por ganar vistas, a llamarlo el nuevo grande del fútbol colombiano, todavía no me atrevo porque creo que le falta camino todavía para eso. Sí, todavía no. Hay camino por recorrer, pero lo están haciendo. Sí. Bueno, a esta tabla le faltan todavía los 3 puntos de Once Caldas, ¿verdad? No, ya están. Ahí ya están.
Ok, entonces en la pelea, aunque dicen que Medellín ya se metió claramente 31-32, o sea, Pasto, y eso es por diferencia de gol, Pasto solamente le queda competir es contra Once Caldas. ¿Cómo Sí, están porque, esa fecha final de Caldas y Pasto, cómo está? ¿Cómo la ve usted, José Orlando? bueno, Pasto va contra Bucaramanga de visitante. Sí, Hay que ver qué equipo pone Bucaramanga, teniendo en cuenta que ellos tienen que jugar Libertadores, tienen que ir a Chile a que jugar viajar contra además. Colo-Colo, Ujú. entonces, y a jugarse la permanencia en Libertadores, además. Sí, la Y Once clausura. Caldas va con el Cali y Manizales. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar. Yo creo que eso queda así. Sí, yo también creo que eso se queda así. ¿Usted cómo la ve, Jonathan? ¿A quién le hace fuerza? ¿A Pasto o a Caldas? Uy, Pablo, digamos como para el morbo que producen esos cuadrangulares que están prácticamente los grandes, que ahorita lo está diciendo José, que está ahí pues el Tolima, que ahí debería estar el Cali para tener ahí como los grandes del país. Yo creo que yo le haría fuerza al Caldas porque eh, ha tenido méritos internacionalmente y sería bueno también ver ese mismo nivel que ellos han tenido internacionalmente aquí en la fase final del fútbol de nosotros, de acá el FPC. Y yo creo que en los cuadrangulares para mí ya es otra cosa aparte. Para mí ya es como una liga totalmente diferente a lo que se vivió en el todos contra todos. Bueno, José Orlando, hubo un cambio en lo que va a ser el sorteo para estos cuadrangulares finales. Antiguamente eran el primero y el segundo cabezas de grupo y el tercero sembraba al cuarto, y así sucesivamente. Había como unas siembras, lo que llamamos Sí, siembras. correcto. Esta vez he oído, y usted también nos lo puede confirmar y ya ha escrito sobre el tema, cambió y ahora cómo va a ser para que nos quede clarito, clarito a todos los que estamos aquí conectados. Bueno, yo vi el sorteo de la B, que ya lo hicieron con este mismo formato, y no me quedó claro cómo fue la fórmula para ubicar a los otros equipos. Efectivamente, primero y segundo quedaron como cabezas de serie, en la B fueron Jaguares y Patriotas, y el resto fue sorteo libre. Fueron sacando los Sí, equipos, fueron sacando las balotas, y así, y el que fuera cayendo caía al grupo. sí. Entonces, el sorteo quedó en la B quedó Jaguares, Huila, Cartagena, Tigres, que fueron primero, sexto, séptimo y octavo. Ajá. Y en el otro grupo quedaron Patriotas segundo, tercero Internacional, cuarto Cúcuta y quinto Real Cundinamarca. Entonces puede Claro. darse en un sorteo libre, por llamarlo de alguna manera, sin contar el cabeza de serie, como está la tabla en este momento, si se repitiera ese mismo formato, que se diera la misma distribución, primero, sexto, séptimo, octavo, estaríamos hablando en este momento de un grupo América, Santa Fe, Medellín, Once Caldas. Y si se repitiera el grupo B con el mismo resultado, Criterio. segundo, tercero, cuarto y quinto, tendríamos un cuadrangular Tolima Nacional Millonarios Junior. Durísimo. Sí, sí, Usted, sí. José Orlando y compañeros, para abrir esa pequeña encuesta aquí, ¿a qué equipos o equipo evitarían ustedes? O sea, no les gustaría que quedaran en el grupo de millonarios. Empiezo con usted, José. De pronto Junior. Es Sí, que la es ida a que para mí Barranquilla es muy Junior es un brava. coco, ¿no? Es Junior es que un coco de Junior, verdad. la ida a Barranquilla siempre ha sido un problema para Millonarios. Yo, 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 Sí. yo, yo evitaría Junior. Yo creo que esos son 3 puntos que uno nunca cuenta. Es que, Esos, es que históricamente Millonarios Junior es una diferencia muy grande entre uno en y otro, Barranquilla. y en Bogotá también. Al Y en contrario, pues Bogotá también. Espéreme, yo abro aquí el historial y, No, es y, que y, y les. Junior acá no a Junior gana, le cuesta en tampoco. A Junior Bogotá le por- lo cuesta que a mucho. Millonarios Junior, le cuesta en Junior, Barranquilla. Junior, Junior no gana en Bogotá y Millonarios no gana en Barranquilla. Sí, Entonces, sí, sí, en ese aspecto, pero sí, obviamente, teniendo en cuenta el tema del desgaste de la humedad, uno sí quisiera, y pues del viaje a Barranquilla y de la humedad y del calor, más allá del partido, sino de lo que puede venir posteriormente, uno sí quisiera que no fuera sí, uno de los rivales del Junior, ¿no? Por todo el aquí tema está, del aquí, desgaste. aquí está el historial, vean. En Barranquilla son 117 partidos, Junior ganó 72, 28 empates y Millonarios solo 17. En toda Y la en historia, ¿no? Bogotá, en toda la historia. Y en Bogotá, 115 partidos, Sí. Millonarios ganó 74, en 26 empates y Junior solo ganó 15. O sea, ha ganado más Millonarios en Barranquilla que Junior en Bogotá. Ha ganado un par de Dos veces más victorias más, Millonarios, un par de dos veces más, victorias sí. más en Barranquilla Millonarios que Junior en Bogotá.
Es muy Bueno, parejo y el en tema. el top, ¿usted, Jason, a qué equipo evitaría o está de acuerdo? A ver, ¿qué equipo evitaría? Sí, yo creo que de esos que están ahí, evitaría Junior. Ahora, si usted me dice, estaban hablando del tema del Once Caldas, yo me vuelvo un poquito ahí y yo sí haría fuerza porque el Once Caldas no clasificara. Primero porque creo que el hecho de que esté el Pasto puede ser más favorable para el tema de un cuadrangular. Y segundo, porque si lo miramos desde este espacio, del espacio de Mundomillos, como hincha de Millonarios, uno quisiera que Dairo Moreno quedara fuera de la competición para que no siga agrandando el tema de goles con Falcao. La brecha con Mirándolo desde ese Falcao, punto, sí. sí, o sea, Mm. mirándolo desde ese punto de vista, yo sí voy a poner ¿En mis cuánto va moneditas a esa que, brecha ya? ¿En cuánto está ya yo esa no sé, diferencia? José, yo creo que ya vamos como por En 10 goles, en el conteo oficial de Di Mayor, 10 goles. 10 goles, sí. 361, 351. No, eso está muy bravo. Eso ya Entonces, yo sí quisiera que pues Dairo se quedara por fuera, que tuviera un poquito más de tiempo para ir a rumbear el hombre y de estar tranquilo y dedicarse a otras él no ha cosas. No, y además, suspendido la rumba. Yo no y creo que... además que los equipos de torneos internacionales ya paran aquí el miércoles, jueves. Ya se acaba la participación Sí, internacional no, y octavo se pero juega después de la Copa Mundial de Clubes. sí, pero acuérdese, José, que viene el tema de la Copa, que de hecho en este momento deben estar haciendo también el tema del sorteo de la Copa Betplay, ¿no? O era la presentación de la Copa Betplay. Entonces, ahora el formato de la Copa, que es otro de los cambios que tiene el fútbol colombiano, es que los equipos que quedan eliminados de los cuadrangulares, tanto de la B como de la A, van a jugar una primera fase de la Copa, Uno, una fase 1A, ¿no? Creo que lo llaman ellos sí, ahora, es de fase Sí, la Copa correcto. 1A. Colombia, en donde van a, usted me corrige, Jonathan, debe estar más al tanto del tema, 5 grupos de 4 equipos, creo que es lo que se va a armar, o 4 de 4, no sé cómo es el tema de los grupos, pero ahí se arman unos grupos y los eliminados de la A, como los eliminados de la B, pasan a jugar esa primera ronda de la Copa Colombia que se va a disputar, entiendo yo, desde finales de mayo, o sea, la próxima semana, hasta finales de junio. Correcto. Sí, van a tener competencia. Sí, 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 ellos van a tener competencia, que fue, digamos, una de las adecuaciones que se hizo para que los equipos no queden 2 meses quietos de cara al segundo semestre. No sé qué tan bueno sea, no sé cómo va a funcionar el tema. Vamos a ver ahí qué trae esta copa, este nuevo formato de la copa, pero ya los equipos no quedan en inactividad. Es algo muy Sí, parecido a ya. aquella liguilla de perdedores que se formó en la pandemia, José, ¿no? En donde, bueno, Sí, para que sí, no sí, se sí, queden sin sí. actividad, formemos algo y Les dieron un cupito suramericana para poder para que exacto, los sí. equipos que quedaron tan afectados en ese momento, tanto deportivamente como económicamente, pues tuvieran un ingreso adicional. Y esto, pues, a mí me parece bien. Sí, entonces A los compiten Digamos, esos, eliminados que les den un ingreso y una forma de jugar que no tenían, me parece bien. sí, compiten ahí, esos ahí, eliminados, Jonathan, dele. sí, no, ahí estaba viendo ahorita, justamente cuando empezamos el programa, estaban dando como los ítems de los cambios que va a haber de la Copa, y es que va a ser una fase, van a ser 5 fases, y la primera fase se va a dividir en dos. Fase 1A, que son los, como usted lo decía, Jason, son los que no clasificaron a Los los cuadrangulares. cuadrangulares, y es para darles ritmo en junio, que ningún equipo se quede quieto, y será conformado por 5 grupos. Perdón, por 4 grupos, y cada grupo va a tener 5 equipos. Digamos, el grupo A Ah, estaría conformado por, cada grupo va a tener tres clubes de primera división y 2 de segunda división. Y ya después la fase 1B son los clasificados de los cuadrangulares con los que clasificaron de la fase 1A de la Copa. ok, o sea, Clasifican los los que 2 primeros de cada entran grupo. ya, en la segunda parte, es que se enredan con todo, ¿no? La segunda Fase parte de la 1B. primera fase, exacto, Ujú. Mm. vienen los que están jugando cuadrangulares a enfrentar a los que clasifican de la primera fase, de la A los que fase lograron pasar la fase de 1A, grupos. una cosa, Sí. bueno, Dicen que es en el como el tema de... formato de la Champions. Ok, Mm. ok, más preguntas, su señoría. Yo iba Mm. a decir en este formato, bueno, ya lo que viene, ¿hay un claro favorito, creen ustedes? ¿Hay un equipo que ha cabalgado, digamos, con más comodidad que otros? Yo siento que llegan todos muy apretados en puntos, ¿no? Porque de 36 a 30, pues no es mucha la diferencia y sentiría que es un torneo que se empareja, no sé si por lo alto o por lo bajo, pero pues está muy parejo y tal vez creo que es como de pronóstico reservado. No, no sé si ustedes vean a un favorito, a alguien un equipo que pueda estar superior a los demás. ¿Ustedes lo ven, lo ve claro, José?
No, yo no veo ningún favorito. Es que está muy apretado y además todos con un puntaje bastante alto. Sí, El famoso número mágico para clasificar va a estar entre 31 y 32, que es alto, incluso con el promedio de torneos de 20 fechas. Y es que además todos están entrando con un puntaje bastante alto, incluso en posiciones secundarias. El líder va a entrar con 36, pero ya Tolima con los mismos puntos, Nacional y Millonarios a 1, Junior a 2, Santa Fe a 3. Se sí, es puede que dar la por brecha fue cruces que alta, puede. ¿no? La brecha Sí, fue sí, alta, sí. José, entre los clasificados y los que se quedaron afuera. Es que, por ejemplo, uno mira, y aquí es donde uno mira y se pregunta si es necesario tener una liga de 20 equipos, porque usted mira, y a partir de Águilas Doradas, o sea, la diferencia con Águilas, nomás que es el equipo 16 de la tabla, entre el octavo clasificado hoy son 12 puntos, y 12 puntos a mí me parece que es un jurgo realmente en un formato como el que manejamos nosotros de cuadrangulares. Porque usted me habla de una liga como la del Brasileirao, donde hasta el más o menos 10º equipo pelean por ir a jugar torneo continental. Entre el 10º y el 15º están peleando por esa posición de lograr llegar al torneo intercontinental No, o de no en pelear Brasil, el en torneo de Brasil, descenso. bueno, lo que pasa es que Brasil tiene tantos cupos y Sí, como además los campeones de torneo continental tienen cupo adicional, uh-huh. se da el caso que solamente un equipo se queda sin nada. O Sí, no los otros están clasificó a torneo peleando. internacional o no descendió. Uno descendió, exacto. Por eso Mm, hablaba del tema del formato de Brasileirao. Entonces, cuando uno mira el sí. torneo colombiano y uno mira y dice, venga, ya hay 12 puntos de diferencia entre el equipo 16, entre el octavo, uno dice, es bastante la diferencia. Y si uno va y lo mira con el que está líder hoy, pues lo duplicó en puntos. Y estamos hablando solo de 20 fechas o de 19 que se han jugado. Entonces, yo sí creo que habría que mirar ese tema porque a mi parecer, al fútbol profesional colombiano, al menos en la primera división, le sobran entre 4 y 6 equipos. No sé si estén de acuerdo, pero yo creo que entre 4 y 6 equipos están sobrando en la primera división. Lo de Unión Magdalena es vergonzoso. Lo de Águilas, el declive que ha tenido. Lo del Chico ya sabemos que es un tema de un año en la primera división, un año en la segunda división. Y así se mantiene el fútbol colombiano. Entonces no se logra la competitividad y después nos quejamos de cómo nos va a nivel internacional, ¿no? Aunque pues digamos que este 2025 ha sido muy aceptable, muy presentable lo que han hecho los equipos que están a nivel internacional. Ahora queda una fecha y no es claro también si América y Tolima van a mantenerse en el primero y segundo lugar respectivamente o cambie, pero tampoco es claro si Nacional, Millonarios y creo que incluso el mismo Junior tendría, pero entonces ahí entran a pelearse y a robarse puntos entre ellos, ¿no? En el caso de Nacional y Junior que terminan jugando el último partido, ¿cómo ven ustedes ese punto invisible? ¿Quiénes se podrían perfilar? Voy a empezar con Jonathan, que casi no ha participado. Jonathan, No, ¿usted quién pero cree que va a pelear ese punto invisible? ¿Quiénes Pablo, serán? ahí yo estuve haciendo la tarea, estuve mirando cómo sería el escenario para que Millonarios pueda tener el punto. Y es que Millonarios tiene que ganar sí o sí su partido contra el Boyacá Chico y en un caso que se dé, porque son dos casos. El primero es que ninguno de los tres equipos que están por encima de Millonarios gane el partido, que empate, pero que no gane el partido, o que solamente uno de ellos gane el partido y el otro lo pierda. Y ahí Millonarios puede quedar de segundo. ¿Cómo la ve Y, José? Ah, y bueno, perdón. también el otro es que Santa Fe también podría estar peleando un punto, el punto invisible, si es que todos los que están arriba de Santa Fe pierden. Porque tiene una buena diferencia de gol, ¿no? Sí, Es decir, señor. podría Tolima perder esa posición eventualmente con Santa Fe. ¿Cómo la ve José? A ver, yo creo que también va a depender de qué nóminas pongan básicamente América y Nacional. Los que están ¿Por jugando Exacto. qué? internacional. Porque como América tiene partido el martes de Sudamericana y se juega la vida en Sudamericana, muy seguramente América va a jugar con suplentes. Entonces, eso debería ayudar. Además van contra el Medellín. Y Uh-huh. Nacional tiene viaje además Uruguay, a Montevideo. Uruguay, a Montevideo para jugar contra Nacional de Uruguay. Entonces, si esos equipos van con nómina alterna, las posibilidades son bastante buenas, pues, partiendo de la base de que nada se puede dar por descontado, pero uno creería que Millonarios le debe ganar sin problemas a Boyacá Chico. Entonces, ganando Millonarios y que no gane América y que no gane Nacional, ahí estaría
el punto invisible. Yo creo que para mí Tolima lo tiene asegurado. Tolima no debería tener problemas para jugar contra Águilas Doradas y ganar. Ahora, Águilas le fue dañando el caminado a Nacional. Ese sí aprovechó la mixtura del Nacional, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Eso sí aprovecharon los suplentes de Nacional, correcto. Pero Tolima no tiene esa mixtura, entonces seguramente Tolima sabe. No, y además Tolima le dio descanso al equipo en la última fecha. Jugaron con suplentes en Villavicencio e igual ganaron. Sí. Que esos son los puntos que duelen, porque cuando hace el retroceso en lo que ha sido el campeonato, pues Millonarios no pudo allá con Llaneros y además dejó escapar acá puntos con Pereira. Entonces, esos 4 puntos, digamos que no dejó de sumar Millonarios en esos 2 empates, lo tendrían con 39 puntos y ya con uno de los puntos invisibles, de las casillas de punto invisible ya fijos. Y la derrota con Cali. Y la derrota con Cali, que fue dolorosa, bastante fea, realmente. Y la de Santa Fe, fea. Para mí esos fueron dos derrotas terribles. Pero bueno, digamos que el clásico quedó mano a mano cuando uno lo mira en la retrospectiva, ¿no? Quedó 1-1, pero el partido con Cali, con este Cali, Pablo, y la forma en que se dio, sí lo deja uno ya después pensativo con el tema. Ahora, José, no sé si usted tenga la estadística, pero cuando uno va y mira también qué tanto ha funcionado el tema de los puntos invisibles en estos torneos cortos o los cuadrangulares, creo que no pasa de 4 veces. Yo me acuerdo, Millonarios 2012, así rápidamente, me acuerdo del Bucaramanga en el 2024. Campeón. Y no sé si Pereira o no sé si Junior. No sé si Pereira, creo. No sé si Pereira. Te aseguro que no pasa de 4 veces. Entonces también decir, o sea, hablar de que el punto invisible da una ventaja impresionante a los que lo logran, pues cuando uno mira, son muchos torneos, 40 y pico de torneos, casi 50, y realmente ni el 5% han logrado llegar o el 10% han logrado llegar. Pero acuérdate también que hubo un momento en que lo eliminaron, ¿no? Bueno, sí, también es cierto. Sí. Habría que sacar bien el porcentaje. El doloroso 2019 de Millonarios con América. Sí, que nos quitaron el punto invisible, es cierto, sí. El equipo de los 50 puntos. Sí. Esas son nuestras alegrías, ¿no? Nos quedamos como con esos datos por ahí todos aislados. No, pero sí fue injusto, porque mire que fue un equipo que jugó muy bien todo el año, con sus ires y venires y con todo lo que se puede hablar del profe Jorge Luis Pinto, pero fue un equipo que jugó bien, Pablo, y que desafortunadamente ese año decidieron, por cosas del azar, por cosas de la vida, quitar el punto invisible, porque ese punto invisible nos había dado esa posibilidad de jugar una final con el profe Pinto. Y lo quitaron y pues el que terminó viéndose afectado evidentemente fue Millonarios. No le ha pasado solo a Millo, le ha pasado a otros equipos. Pues aquí estoy revisando los últimos torneos y desde que lo volvieron a poner en 2020, solamente Bucaramanga. Creo que solo Bucaramanga, sí, es que creo que no solamente Bucaramanga. Sí, solamente Bucaramanga, porque en 2021 se jugaron playoffs y 2022 para acá. La única vez que el punto invisible terminó determinando algo fue el cuadrangular que nos tocó con Bucaramanga en el 2023. Todos con 8 puntos y que pues Bucaramanga. Todos con 8 puntos y pasó Bucaramanga por punto invisible. Que en la tabla veía uno a Millonarios con diferencia de gol en el primer lugar, comandando esa tabla. Entonces a mí tampoco, Pablito, me preocupa mucho el tema del punto invisible porque vea que pues la tendencia es a que no resulta dando mucha ventaja. Ahora, pero es mejor tenerlo. Sí, obvio, es mejor tener lo que falte, pero el argumento mío es, si el punto invisible, o sea, si el que lograra el punto invisible hoy se sembrara en la final como posible local en el partido definitivo, desde hoy diría, sí, hay que tenerlo, ¿sí? Pero como eso no pasa porque se sigue sumando en el tema de la reclasificación y por como se sigue, como se siembra de otra forma ya con los puntos que se logren en cuadrangulares para definir quién juega la final, el partido definitivo de la final de local, pues realmente no hay que hacerle mucha bulla al tema. Ahora, en términos normales, pues Millos tiene que ganar el partido el domingo y ya esperar los otros resultados, que como lo decía Pablo, el América va a dar ventaja porque va a jugar con nómina suplente. Pero América también ha ganado sus partidos siendo mixto. Bueno, y la pregunta, pues que... Y también ha perdido unos muy feos. El que perdió con Equidad aquí, uf. Ay, sí. Pero claro, también el que le ganó al Junior. El que le gana a Junior. Ese sí fue. Sí. Que también, pues es que eso habla de la regularidad del fútbol colombiano, ¿no, José? Porque es claro, exacto. Explica usted eso. El Junior también ha ganado partidos que uno dice, ¿y cómo ganó este partido? Jugando también. De hecho, ganó en la altura este año, que era alguna cosa que le costaba. Sí, ese año le ha ido bien al Junior en la altura. Sí, ha sido mejor visitante incluso que yo creo que las últimas 10 campañas del Junior no habían sido tan buenas de visitante como esta. Pero también
uno lo ve ceder puntos que uno dice, ¿y cuál es la verdadera cara de este Junior? ¿No? Sí, para mí el problema de Junior realmente es Farías. Y vea que yo no lo veo tan que así. tiene O sea, ese barco lleno de agua y lo que hace es sacar agua, pero a toda para que no se hunda, se termine de hundir. Pero también siento que han sido duros con él, porque de todas maneras está sacando los resultados. Lo que pasa es que eso es en Barranquilla no juega tan chévere. Y eso la gente le ha quitado atractivo y por eso la gente no va al estadio. No le gusta es cómo juega el equipo. Pero Pablo, de sacar los resultados lo está sacando. Yo no sé si, José, si eso sea tan cierto porque, pues, hermano, para el partido del fin de semana pasado vendieron 450 boletas después de abonados. O sea, con cortesías y abonados hubo como 8.000 personas en el estadio. Para un Menos, equipo que entraron. usted tiene el dato de asistencia. 5.685 entraron contra Fortaleza. Pero el fenómeno del América, ¿dónde me lo dejan? Ni las cortesías. Entonces, pero el fenómeno del América con Juanfer Quintero, díganmelo ustedes, explíquenmelo por favor, que se ve ese estadio también, que no se puede comparar con lo de Falcao, ¿no? Para nada, pues. Para nada. Pero no, lo de Falcao es un fenómeno, yo diría que irrepetible en el fútbol colombiano. Sí, en esta época sí. En esta época sí, que un equipo hubiera vendido todos los abonos, todo el estadio por abonos para ver a Falcao, eso no lo veo fácil que se repita pronto. No. Muy cierto, muy cierto. No. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Nacional trajo a Ospina y no vendió tantos abonos tampoco. El América, como lo estábamos diciendo ahorita, no vendió todos los abonos. Lo que pasa es que Falcao para mí es un jugador que quiere, todo Colombia quiere a Falcao, o sea, es un jugador que tiene hinchada en todo el país. Pero a Ospina también, si es por eso, también, a Ospina también. Pero lo que logró, sí, pero yo no creo que sea igual que con Falcao. Yo creo que el día que alguno se decida traer a James, creo que va a vivir lo mismo. Que algún equipo se decida traer a James Rodríguez. Pero tal vez ahí. Pero me parece que James tiene más dividido el país que Falcao. Falcao une más que James. James tiene muy dividido. No, Falcao une mucho más, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y yo nunca le voy a perdonar a James, y aquí meto ese paréntesis, que hubiera viajado lesionado a Rusia y no le hubiera dado la oportunidad a un jugador que hubiera estado bien. Me parece que él no fue honesto en ese. Siempre sentí que jugó, que fue lesionado y claramente no pudo jugar todos los partidos. ¿Se acuerdan que lo tuvieron que reemplazar? Pero ahí también hay una responsabilidad del cuerpo técnico de esa época, ¿no? Sí, eso es más de cuerpo técnico, claro, obvio. Claro, porque el jugador quiere jugar siempre así esté lesionado, pero ahí faltó también un poquito para mí faltó un poquito de honestidad de las dos partes, digámoslo, entonces para involucrar a todos. Pero James claramente divide más el país que Falcao. Ospina es otro tipo muy querido porque pues ha tenido protagonismo, sobre todo en Brasil, tuvo un gran mundial también. Pero como todo el equipo, ¿no? Ese Brasil, ese Colombia en ese Brasil fue una maravilla, pero siempre tenemos la tara como no sé si es complejo que es José, pero nos toca con Brasil y es como cuando Millonarios va a Barranquilla, uno dice, seguro vamos a perder. Algo así. Pero bueno, teniendo en cuenta, y voy a volver a agrandar la tablita porque la tabla es parte del invitado especial de esta charla de hoy, es ¿cómo ven ustedes en caso de que Millonarios quede entonces en cabeza de grupo, que es lo que yo quisiera por el punto invisible, porque es mejor tenerlo que no? Igual los grupos van a quedar muy bravos. ¿Ustedes creen que Millonarios, y enfoquemos en Millos en este momento, ¿ustedes creen que Millos tiene como para que David González llegue a una tercera final con un equipo diferente? ¿Ustedes ven que Millos puede estar peleando? Y es que obviamente en el fútbol colombiano todo es incierto y puede que sí, puede que no, pero ¿ustedes le ven cara de Millonarios de finalista, José Orlando? Todo es incierto empezando por el propio rendimiento de Millonarios, ¿no? Sí. Fíjate que ¿cómo le ha ido con los que están en los 8 en este semestre? Con América empató, sí. Con Junior perdió en Barranquilla, con Medellín perdió en Bogotá, que fue el día que se acabó el invicto en el Campín. Con Nacional empató en Bogotá, con Once Caldas empató en Manizales y perdió en Sudamericana. Los dos clásicos, pues ya sabemos, 1-1. A Tolima le ganó bien. Sí. Solo 2 victorias, ¿sí? Solo 2 victorias. La de los que están en los 8, con Tolima y con Santa Fe. Entonces, esa irregularidad es la que preocupa un poquito. Ahora, falta ver también con quién. Viene de menos a más también, hay que decir. Sí, viene de menos a más. Eso es lo que lo tranquiliza a uno, porque también varios de esos partidos fueron en el mal momento de la campaña de David.
Después ya cuando empieza a darle juego a los pelados y cuando empieza a encontrar un rendimiento y que ya el grupo como que le coge la idea, ya Millonarios mejora. Entonces, obviamente el momento del campeonato hoy es distinto a cuando jugó, por ejemplo, contra Junior en Barranquilla, que fue el punto más bajo de la campaña. Sí, Entonces, de acuerdo. pero sí, estadísticamente hablando, sí preocupa eso de que solamente haya 2 victorias contra los equipos que están dentro de los 8. ¿Tuvimos Ahora, en algún momento algún campeonato donde haya sido algo parecido? O sea, donde no nos haya ido tan bien en el todos contra todos y que nos hubiéramos vuelto a enfrentar contra esos mismos equipos ya en cuadrangulares finales. ¿Tenemos alguna noticia esperanzadora de que podríamos lograr la hazaña, digamos? ¿Sabe cuándo, Pablo? ¿Se acuerda del equipo del 96? Sí. El de John Mario, Bonner, Lunari. Sí. Ese equipo perdió en Bogotá con América, ese equipo sufrió con Junior, con Nacional perdió en Medellín, y acuérdense que ese fue el equipo que era cuadrangular semifinal y cuadrangular final, le ganó los 4 partidos a Nacional. Sí. Ese partido que clasifica a Copa Libertadores ganándole en América en la penúltima fecha en el Campín. Sí. Ese año Cali fue campeón, pero a Cali le ganó bien, fue el mejor partido de Millonarios en ese cuadrangular, además, que le gana 3-1 en el Campín. Entonces, ese es el antecedente tal vez, el del equipo del 96. Ahí termina, José, el Cali siendo campeón por bonificación, ¿no? Que estaba el tema por bonificación. En ese momento estaba todavía el tema de las bonificaciones y Cali termina siendo campeón por bonificación. Si América hacía un gol en ese clásico de la última fecha, Millonarios era campeón. Sí, me acuerdo de eso, de ese clásico. Millonarios tenía a Eddie Villarraga, Flaminio Rivas, Rodolfo Rosero, Osman López, Bonner Mosquera, Alex Daza, John Mario Ramírez, Lunari, Raúl Ramírez, Edison Domínguez, el lateral izquierdo. Impresionante. Un abrazo a Raulito, que sé que los ve siempre. Sí, Raúl, y Mario y Marcio Rodríguez. Un abrazo a Raúl, vecino mío. Pues, ¿sí? Vecino de mi mamá. Pues. Para ver si algún día nos haces el puente y poderlo invitar. Por supuesto, lo hacemos. Sería genial tenerlo invitado aquí en este espacio. Entonces, pues no es claro, ¿no? La esperanza nunca morirá. Pero ustedes y además hay factores, Pablito, porque por ejemplo si uno mira al Medellín, que hoy es séptimo con 32 puntos, y cuando uno le mira la diferencia al Medellín creo que tiene diferencia de más 10. Más 10. Y uno diría, uy, este Medellín tiene argumentos, pero cuando uno lo mire que apenas ha hecho 19 goles en todo el campeonato. De los que están clasificados, es el equipo que menos goles ha hecho en todo el campeonato, y también el que menos recibe, 9 goles. Pero, y Medellín se enredó por no hacer goles. Mira, exactamente, a eso iba. Medellín arrancó muy bien y tuvo una racha como de 10 partidos que solo ganó 2. Exacto, porque no hace goles. Entonces cuando uno mira, nos tocó Medellín duro porque Restrepo y el Medellín y la nómina que tiene y demás, pero uno diría, pues por el momento de hoy del Medellín, que nos toque el Medellín, porque Medellín es un equipo que no hace gol. Ahora es difícil hacerle goles, pero es un equipo que no hace goles. Es difícil hacerle goles. Sí. No sé cómo yo vi el partido de Medellín-Tolima la fecha pasada, y era un partido que Medellín tenía que haber ganado 6-0. Ese arquero de Tolima, ese Firmarín, sacó de todo. El Tolima fue una cosa, 3 palos. Tenía que haber ganado 6-0. El arquero del Tolima sacó de todo. Dieron un contragolpe, pum, los clavaron, perdieron 1-0. No, lo que dice José es verdad. Es difícil hacerle gol al Medellín, pero también Medellín no convierte las opciones de gol. No, ahí están los números. Entonces uno diría, que me toque el Medellín en el grupo, ¿sí? Pero acuérdese que también hubo un grupo, José, usted me recuerda la memoria, Medellín, Nacional, Millonarios, y no me acuerdo cuál era el otro, eso fue el año pasado, ¿no? Y Medellín terminó ganando el cuadrangular fácil, creo que hizo 16 de los 18 puntos. Entonces uno decía, uy, parejísimo el grupo, es dificilísimo. Y Medellín al final terminó ganando ese grupo muy fácil. Entonces los cuadrangulares son tan inciertos que realmente toque el que toque, pues habrá que hacer la tarea en casa, 9 puntos en casa y arañar algo por fuera, que eso es lo que al final termina dando el paso a las finales. Y no nos ha ido mal, ¿no? En los cuadrangulares finales, digamos que ese fatídico partido contra el Pasto, que me parece que lo teníamos en el bolsillo, pero también siento que es increíble que Millonarios se haya quedado fuera con 12 puntos, sin perder. Eso. Sacándole 4 de 6 a Nacional. Claro. Y se quedó afuera. Y lo otro imperdonable fue la presentación de Santa Fe en esos cuadrangulares finales, que nadie se lo esperaba, que fue
grotesco, me parece que fue es muy raro. Sí, pero o la sea, tarea no la perdón, hizo, Santa Fe. no la hizo Millos. La tarea no la hizo Sí, Millos. No, de acuerdo, de acuerdo. la tarea era ganar en Pasto y no se hizo. Claro, sí. Es como ustedes vieron el Pero, partido anoche de River Platense, ¿no? O sea, es Exacto. increíble, Sí. después de ver usted lo que venía jugando River, que haga un partido tan malo como el que hizo anoche. ¿Sí? Y Exacto. que ni con la ayuda del árbitro, lograron el paso, porque lo del árbitro Falcón Pérez fue una cosa absurda, descarada, y ni así pudieron hacer la tarea. Entonces, cuando usted no logra hacer la tarea, pues esculpar su fracaso o su nuevo éxito deportivo en otros, pues es muy fácil, pero la verdad fue que la tarea Millonarios no la hizo en un cuadrangular que, como lo dice José, no es fácil hacerle 4 de 6 a Nacional, se le hicieron los 4 puntos y ni así se logró la clasificación. Entonces, culpable, primero Millonarios. Sí, total. sí, así es. Sí, yo creo que nos dejamos sacar, nos volamos contra Santa Fe y nos volamos contra Pasto, y eso no tuvo perdón, no fue suficiente. Bueno, otro tema de la semana, y aprovecho la generosidad en el tiempo de José Orlando, y gracias por esto. Igual ustedes, compañeros, es el tema de Montero y que está en curso como una apelación. No sé qué va a pasar con eso. Desde el lado suyo, José Orlando, ¿qué noticias hay al respecto? Porque se puede analizar desde el comportamiento del jugador, como lo que además a mí me sorprendió es que le estuvieran sancionando, era la recogida de las monedas y no lo que pasó en la cancha, que veíamos que él hablaba con Dairo y después unas jugadas ahí, unos movimientos que hizo Montero, pero me sorprendió fue que lo que sancionan es lo de la recogida de las monedas, ¿no? Sí, no, pero es que además, Pablo, lo de la cancha no tendrían por qué sancionarlo con nada distinto a una tarjeta amarilla. Exacto. O una expulsión, Entonces, en caso de que el árbitro vea que es para o expulsión. en caso de que el tipo diga que se está burlando, que está quemándole tiempo, pues le saca la segunda amarilla y lo bota. Pero entonces eso no tendría que juzgarse de una manera diferente. Lo que terminan castigando es efectivamente lo de la recogida de las monedas y el altercado con el policía que no le pega, simplemente el policía lo empuja y él se defiende. Se suelta. Es que ni siquiera lo empuja, se suelta, exacto. Ahora, entonces, José, antes de que avance, ¿está usted o no está de acuerdo con, o sea, usted cree que exageraron o usted cree que está bien la sanción para a mí me parece una exageración. Sí, a mí también. A mí me parece una exageración. Para mí, yo lo he dicho en los diferentes espacios, no tendría que haber ningún tipo de sanción para Montero por eso. No tendría que haber ningún tipo de sanción. La amarilla que le sacaron, con esa completó la quinta, igual el domingo no iba a jugar. Igual se iba a perder, igual no es que nos afecte mucho el tema de Montero con la suspensión porque igual se iba a ir a Selección Colombia, ¿no? Entonces, pues, digamos, fue un tema más mediático de presión donde la gente quiso presionar para que esto sucediera porque es Álvaro Montero, porque si fuese sido otro arquero, pues seguramente no pasa, y aquí en el Campín lo sufrimos cada 8 días. Hay que ver las imágenes de Morelos. Arquero de Envigado. Sí, pero bueno, es eso, es el folclore. El arquero de Envigado que hacía, pues me están puteando, pues síganme puteando y yo sigo en lo mío. Y está bien, hasta ahí me parece bien. Me parece mal si, por ejemplo, lo que hizo Cardona aquí en algún momento en un tiro de esquina, de tocarse el escudo dorado diciendo nosotros somos los campeones, ustedes no son, y provocando un poco, eso sí me parece a mí más provocación. O que Morelos venga, eso sí me parece provocación a mí, pero recuerdo una moneda, yo decía, ¿y usted se acuerda, José Orlando? En la época de los 90, cuando venía Miguel Calero aquí, le tiraban absolutamente de todo. Un día le tiraron un bombombún, me acuerdo tanto, en el arco sur del estadio. Yo estaba en Oriental, se lo tiraron desde ese sector. El tipo cogió el bombombún, se lo destapó y se lo fue comiendo durante todo el partido. Cada jugada iba y lo dejaba ahí. ¿Sabe quién hacía eso mucho? Falcioni. A Falcioni le tiraban naranjas y la recogía y se las comía. O la famosa historia de Maradona en el Campín. Eso, Maradona hizo algo parecido. Cuando le tiraron una naranja, bueno, le tiraron de todo, pero entre las tantas vainas que le tiraban a Maradona en ese Colombia Argentina, le tiraron una naranja y empezó a hacer 21 con ella. Sí, ya, y el tipo, entonces... hoy lo hubieran sancionado. Sí, claro. ¿Por qué ya no la dejó ahí? En niveles que no se tienen que caer realmente, la verdad. Sí, no, es una exageración. A mí lo que me parece es que son precedentes, o sea, esto va a tener que ajustarse a algo, van a tener que revisarse, y la única forma pero Pablo, es que ni siquiera, ¿no? Pero es que ni siquiera, acuérdense cuando sancionaron a Cepelini, porque le hizo el gesto creo que fue a Edwin Cetré, no me acuerdo ahora, de que le olía feo la boca, en un clásico Medellín Nacional, no sé si le metieron 2 fechas, y acaba de hacer exactamente lo mismo, el arquero del Medellín, Aguirre. A Viveros, ¿no fue? El de Nacional. A Kevin Viveros, y no lo sancionaron que porque el árbitro le había sacado amarilla. Entonces,
Precedente no es que se siente mucho, es según el estado de ánimo en que amanezca la comisión. Sí, lo mismo la O de expulsión quién sea de... hincha el que está en la comisión, porque pues también puede pasar, ¿no? Es que ni siquiera conocemos También puede realmente quiénes pasar. son los que toman las decisiones en la comisión. Que hay unos nombres, pero no sabemos si ellos toman la decisión. Y también vimos la expulsión contundente de Roldán a Cardona en ese partido contra Águilas, ¿no? Algo pasó ahí y el árbitro fue derecho y le sacó la roja y lo sacó y Cardona estaba de suplente del Nacional, ¿se acuerdan? Le sacó la roja Sí. con... Sí, señor. Ahora, después en un video, y yo quiero que la comisión actúe de la misma forma, ¿no? Pues porque es irrespeto a la autoridad, si vamos a eso. Entonces, en un video yo veo que Cardona le dice cagón, ya cuando está expulsado desde otra parte del estadio Alberto Urizales, a Roldán. Entonces, yo quiero que la comisión también vea que como Cardona le dijo cagón al árbitro, pues actúe y le mande 2 o 3 fechas también. No va a pasar, simplemente no va a pasar. Este fue un tema muy mediático, en el que yo creo que algunos incidieron mucho con el afán de querer meter a Kevin Mier a la convocatoria de la Selección Colombia, meterlo como titular en el arco de la Selección Colombia, y le salió el tiro por la culata porque desafortunadamente Kevin Mier tiene que ver con la eliminación de Cruz Azul el fin de semana de la liguilla en México, ¿no? No, y que Entonces, tampoco tendría que ver, porque pues todos sabemos que Lorenzo es autónomo y que Lorenzo es de casarse con sus grupos, y su segundo arquero es Montero. y Sí, pero tendría que ser así, pero... yo tengo un comentario, es que sí hubo una sentada de Yesurumi y de Néstor Lorenzo, y yo no sé si eso vaya a llevar a que el tipo entonces tome medidas y cambie jugadores y saque jugadores, porque a mí me parece que James sigue manejando ese camerino y sigue manejando el equipo y sigue diciendo que él juega y todo. O sea, es como si hubieran, como si fuera un jugador que toma las decisiones y no sé qué tanta autoridad tenga Lorenzo. Eso es lo que, esa es mi gran duda, ¿no? Pero eso ha pasado siempre, José, ¿no? O dígame, ¿cuándo sentaron, o sea, que usted diga, uy, sentaron al pie de Valderrama, lo sentaron realmente en una Selección Colombia algún día? Se pudo haber perdido uno que otro partido, pero que Una no sola haya... vez. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el tipo manejaba el camerino y es normal. Una sola vez, y fue el partido con Israel en Barranquilla. ¿Ah, sí? Que, ¿Y cuál es la historia? que Maturana lo sacó del entretiempo. Ah, pero lo sacan, pero por eso, lo sacan el entretiempo. Arrancó de titular, el equipo estaba jugando muy mal, y el primero que le dice, pibe, no vas. Y lo sacó, Sí, y lo sacó del entretiempo, y después termina Colombia ganando ese partido. Pero José, usted que estaba más juntado al tema de la Selección Colombia, hubo una época donde Maturana o Bolillo Gómez dijeron, ¿sabe qué? Con el mono ya no jugamos bien, con el mono ya no jugamos al ritmo a lo que queremos, vamos a dejarlo de convocar y vamos a dejarlo por fuera de la Selección Colombia. ¡No pasó! Sí pasó. Pero además, pero porque el estilo de juego sí pasó, y recién llegó Bolillo. Recién asumió Bolillo solo. Por el Para tema el- que está Él viendo el pibe en el para el Montpellier. 95-96. Arrancando el 95, él estaba absolutamente decidido a sacar al pibe. Y las circunstancias lo obligaban a volverlo a llamar porque el equipo se le cayó. Pero es que además recordemos que ese era el Colombia del tiki-taka, de la triangulación, del toque de primera. Es que mi Del argumento, toque-toque. Pablo, es que siempre hay alguien en cualquier selección, más en las selecciones, que maneja el camerino. Y si uno se pone a mirar, miremos por selecciones. Entonces miremos cómo va a sacar usted a Messi de una convocatoria, salvo que él no quiera venir. Pero mientras el tipo quiera ir, va a estar, ¿sí? ¿Cómo va a sacar usted en condiciones sin lesiones a Neymar de una convocatoria de Brasil? Si el tipo quiere ir, va a estar. Y nos vamos, digamos, a Portugal. ¿Cómo va a sacar usted a Cristiano Ronaldo? Va a pasar. O sea, yo creo que se quiere esculpar todo lo que pasa en la selección con James Rodríguez, lo quieren coger también de chivo expiatorio. Yo sé que ha cometido errores, yo sé que tiene cosas por mejorar, evidentemente, y que su nivel de madurez debería ser otro, pero tampoco es solo él el culpable. Hay que mirar también cómo se comportan los otros jugadores dentro de la cancha. ¿Qué culpa tiene James Rodríguez del último partido de Richard Ríos, por ejemplo, en la selección Colombia? ¿Qué culpa tiene James en ese aspecto? ¿Qué culpa tiene James de que Lucumí o quién era el que tenía que tumbar a Lautaro Martínez en la final de la Copa América no lo hubiera tumbado, si hubiera hecho expulsar y hubiera mandado el partido a la larga? Hay cosas que también hay que mirarlas un poquitico más allá de el culpable solo James Rodríguez y el culpable solo Néstor Lorenzo. Yo creo que Néstor Lorenzo no le dice al defensor de Colombia, oiga, no lo tumbe, porque es que lo van a echar, ¿no? Pues la orden es túmbelo y miramos después cómo acomodamos las piezas. Hay inocencia en el jugador colombiano también y no solo es por uno solo. Bueno, porque esto empieza a coger vuelo y es como una bolita de nieve, ¿no? Y que es imparable además. Pero sí, todo eso es bienvenido. Se acerca entonces ya la última fecha. Por favor, confírmeme, José, si van a jugar todos a la misma hora el domingo o cómo es esa última fecha de todos contra todos. Sí, todos los partidos.
y se la amarro con lo que usted mismo escribió también hace unos días en el periódico, y es que no se ha anunciado la fecha del sorteo. Generalmente se acababa el último partido y arrancaba el sorteo para saber cómo iban los cuadrangulares. Sí, deben estar por anunciarlo en cualquier momento. Si no lo hacen el domingo tarde, debe ser el lunes. Debe ser el lunes, sí, no esos 2 días. Entonces, debe ser el lunes. La fecha de los partidos que influyen en clasificación y en punto invisible van todos el domingo a las 4 de la tarde. Adelantaron los que no tienen nada que ver. Pereira que iba para el viernes a las 6:30. Y el sábado metieron Envigado y Llaneros a las 2 y Fortaleza Unión Magdalena a las 4. El resto todos van domingo 4 de la tarde. Menos el del Bueno, Pereira, ¿cierto? ¿a quién Sí, afecta Sí, más? Pereira ya lo adelantaron para viernes. Para viernes. ¿A qué equipo afecta más ese horario por partido? ¿Juegan en Barranquilla o en Medellín? Me parece que es en Medellín, ¿no? En Medellín. Juegan en Medellín. En Medellín, sí, hay partidos de Medellín, Nacional Sí, sí. Junior, Valledupar. Ah, Pero es que, Santa Fe juega en Valledupar. pero lo de Valledupar, esa es otra de las cosas que uno tendría que discutir con la de mayor, ¿no? Porque pues aceptar un estadio que no está en condiciones para jugar en la noche, porque pues lo de Valledupar, digamos, lo de Alianza se ha venido repitiendo, que fue algo muy parecido al papelón que se acabó de hacer en Tunja con el tema del VAR, que es otro papelón. Entonces ahí digamos que esas ventajas sí tendría que haberlo, pero aquí en este caso, en esta última fecha, Pablo, no hay ventaja de nada porque ya estaba establecido desde hace mucho rato que se unificaban los horarios y que por temas de torneos internacionales, para el caso del América, tratar de darle un poco más de descanso, lo máximo posible, pues iba a jugar temprano y se jugó a las 4, porque esta fecha generalmente se juega entre 5 y 7 de la noche, la última fecha. Sí, normalmente pues, siempre hay un problema de iluminación en algún estadio, les toca jugarlo a esta hora. Siempre. Entonces se termina jugando a las 4 de la tarde, entonces ahí no... Eso sí es verdad. Bueno, entonces, pues, ¿cómo la ven? Valledupar, Alianza le gana a Santa Fe a las 4 de la tarde. Bravo ese horario para Santa Fe. Alianza sí, que no sé cómo vaya el tema, ¿no, José? Porque Alianza se iba a quejar por el tema de lo que le pasó en Tunja el fin de semana pasado. Porque, sí, incluso estaban pensando en llevarlo a instancias penales. No sé qué tanto asidero pueda tener eso. Sí, no sé. Lo que pasa es que yo creo que hubo un mal manejo ahí entre el VAR y el árbitro. ¿Cuál es el contexto de eso, Jason? A ver, ellos tienen una cosa, me corrige José, ellos tienen una cosa que es que ellos llegan y mapean o traquean, que llaman ellos, nosotros lo llamamos normalmente, coloquialmente, mapean la cancha, trazan las líneas, dónde está el punto penal, dónde está la 16,50, dónde está la línea de banda, dónde está la mitad de la cancha, y a partir de ahí, pues tiran las líneas para determinar los fueras de lugares y demás, ¿cierto? Llegó una jugada en donde pues había que determinar si había fuera de lugar o no, y cuando fueron a traquear o cuando fueron a mapear, el árbitro que estaba en el bar, que era Gallo, pues el sistema simplemente no le funcionó y pues ahí se detuvo el partido como por 20 minutos, un papelón 21. Tremendo. Y para al final de cuentas decir, pues venga, como no nos sirve el sistema, pues tome usted la decisión allá en campo de lo que le parece que vio su asistente y lo que usted vio, porque nosotros no podemos insistir. Entonces es el papelón, ¿no? Es decir, que porque nos falló la iluminación, no sé si fue que la noche fue más oscura esta vez, José, en Tunja, porque pues allá ha habido partidos de noche y el VAR había funcionado. Esta vez la excusa fue que... Eso quiero mirar, ¿qué tantos partidos hubo de noche este semestre en Tunja? Sí, pero sí, hubo, Ciudad Junior, Águilas, Tolima, Once Caldas, casi todos. Varios, sí, por todos. Entonces, solo un partido de día, dos partidos de día, Pasto y Llaneros, de resto todos de noche. La excusa, ¿cuál fue en los audios del VAR? Que era que había poca iluminación, entonces por eso digo, no sé si fue que fue más oscura la noche en Tunja o qué, o se dañaron algunas luminarias más en el Estadio de la Independencia, y que por poca iluminación el sistema falló al final, porque eso lo hacen en el día, el traqueado lo hacen en el día y al final pues el partido fue en la noche. Y fue un papelón, porque pues si usted ve que el sistema no le funciona, pues simplemente usted dice, no hay sistema, como ha sucedido muchas veces, y el árbitro llama a los dos capitanes. ¿Jugamos sin VAR? Jugamos sin VAR y ya. Y después vino otra jugada de otro gol y demás. Entonces el Alianza, pues digamos que estaba un poco ofendido con el tema y se ve afectado porque obviamente tenían posibilidades de clasificación. Y a mí lo que me dio risa del presidente de Alianza en unas declaraciones que le escuché, creo que fue en Blue Radio, es que él dice, es que esto afecta el espectáculo y a la hinchada que tiene el equipo. Yo le recordaría al presidente de la Alianza que la hinchada que tenían era en Barranca Bermeja y que él priorizó la plata por la hinchada y por el espectáculo, ¿no? Entonces, pues para que no hablemos en un solo idioma, porque es doble moral el tema,
pero afortunadamente, pues mirando los cuadrangulares, no está Tunja entre los finalistas, el equipo de Tunja, ¿no? Porque si no, pues de pronto nos falla la iluminación y tenemos un escándalo en los cuadrangulares. Y que de hecho la DIMAYOR publicó los audios del VAR. Por eso, pero la excusa fue esa. Pero para Ajá. justificar el lavarse las papelón. manos. Ajá, Sí, exacto. Para decir lavarse que no hay las luz, manos, sí, decir que no hay esa luz, es la frase. Exactamente. Pero bueno, el tema entonces va por, y si quieres lo hacemos rápidamente y lo respondemos rápidamente, entre Alianza y Santa Fe, ¿quién gana ese partido? ¿O empatado? Yo veo un empate. Yo creo que Yo lo creo gana que es Alianza. empate. Yo creo que lo gana Lo- Alianza. ¿Sí? América Medellín, tremendo. Yo Cali. creo que lo gana Medellín por la suplencia del América. Sí, Yo también señor, creo que gana el también. Medellín. También voy por esa línea, Jason. ¿Cómo le ha ido a Medellín en Cali? Le ha ido bien últimamente. Yo siento que Medellín le ha ganado varias veces al América, ¿no es cierto, José Orlando? Yo creo que A ver, miramos. A Medellín tengo como en mi memoria cercana que le ha ido bien contra el América. A ver, En miramos Cali. cómo ha sido la cosa últimamente por allá. Luego América, tenemos- Medellín. 3 victorias de Medellín y 2 victorias del América, los últimos Entonces 5 sí. partidos. Sí, Le ha ido señor. bien sí, le ha Está ido bien. bien al Medellín allá. Pero bueno, ustedes entonces vuelven Incluso ganó 3 seguidos, vea. 22, 21, 22 y 22. Tremendo. Bueno, le va bien a Medellín en Cali contra el América y esta va a ser una América, aunque Medellín ya está clasificado y no creo que esté para el punto invisible peleándolo, pero puede ir a hacerle el daño al América, ¿no? Yo me voy con el empate. Bucaramanga y Pasto, pero el empate le alcanza al América para el punto invisible. No. Sí, no es cierto. No si gana Millonarios. No, si gana Millonarios y gana Tolima, no. Sí, tendría que darse una serie. Sí, Le alcanzaría si no resultados. ganan los que están debajo. Le alcanzaría si no gana los de abajo. Exacto. Bueno, Bucaramanga-Pasto es vital para Pasto, ¿no? Ese partido, Sí, ese es el partido clave para Pasto. pero Y hay bueno, que ver qué equipo pone Bucaramanga también. y Bucaramanga puede jugarlo mixto, pero juegan en casa y es el último partido y y ya están eliminados. Entonces yo creo que también hay una vaina ahí como de honor. Y además, pues el técnico es Leonel Álvarez, que sabemos que le Sí. gusta ganar todos los partidos. Y pues a qué técnico no. Pero Atlético Nacional Junior, Yo creo que empatan. Yo creo que empatan, sí. Yo también creo veo que eso como gana un empate. Nacional. Veo eso como un empate. entonces en ese hipotético caso, si gana Nacional, Ahora, aseguraría punto invisible, ¿o no? Nacional pondría la titular, Sí. ¿no? Porque entiendo que le dio descanso en la última fecha a los titulares. No creo, Menos Sí, que, señor. Cardona. no creo que les vuelva a dar descanso porque ya sería mucho tiempo sin competencia. Sí, de porque cara ya a sería la mucho liga. tiempo sin competir. De pronto Yo van creo con que va a equipo poner la fuerte. titular. Sí, yo creo que va a Es poner la verdad. titular. Y a Cardona le dan 2 fechas por esa roja, así que se ganó. No Sí, se sabe. sí, sí, No seguramente. se sabe. Seguramente sería lo más posible, Mínimos, porque pero vamos a ver. eso tiene lenguaje ofensivo, se llama eso en el código. Sí. Ah, Y esperemos ya. que el cagoncito pues lo tome también en cuenta la asamblea, ¿no? La comisión, perdón. Tolima, Águilas. Tolima viene Ese de sí gana ganar Tolima. de visitante y Águilas de local frente a Nacional. Es un partido que de ¿En pronto Ibagué? Águilas sorprende, ¿no? Sí, ¿Es ni Ibagué? Ibagué. No, Ah, yo creo que gana. Yo creo sí, que gana imagínate. Águilas. Mm. Sí, sí. ¿Que Que gana gana quién? Tolima, perdón. Que Tolima, gana Tolima, perdón. Que gana Tolima. Ah, bueno. Última palabra, porque el inconsciente le iba traicionando ahí. No, Tolima. Millonarios Boyacá, mi memoria es que no ha sido fácil ganarle al Boyacá, aunque la última Los vez le partidos son metimos duros. 3-0 en Villavicencio, repasemos cuando fuimos Sí, 5-1 señor. en Villavicencio. El día perdón. el día que Falcao Hizo el rompe primer gol récord con desde Millonarios. Aristizábal. Y metió su Alcanzó. primer gol con Millos, además. Creo que El No, fue día- pero el el- primero. el- No, el No, primer gol fue contra el primero fue Patriotas. con Patriotas. No, Sí, sí, sí. el de Chico es con el que rompe el récord de Aristizábal. De Aristizábal, sí, exactamente. Sí, sí, sí. bien, pero Con Chico uno- Chico hace buenos partidos en Bogotá, ¿no? Chico hace Y buenos ese, Sí, partidos. y ese equipo, desde que llegó Flavio, viene subiendo. Yo aquí tengo anotado que hay 4 victorias de Millonarios en el Campín y un empate nomás. En los últimos 5, sí. No, Ahora, Millonarios no pierde de local con Chico desde 2012. Ah, 2012, bueno. sí me acuerdo de eso. El un día dato del esperanzador. 8-0 con Real Sí, sí. Madrid. Ese que Millonarios jugó por la noche con suplentes contra Chico. Por eso le digo que Llevaron sí. a los jugadores equivocados a Madrid, entonces. Bueno, y tenemos Caldas, Cali, que Caldas de todas maneras
se tiene pues obviamente la fe ya de meterse de lleno, pero Cali, el honor de Cali, Cali es otro de esos fenómenos que uno no entiende, ¿no? Arrancaron muy fuerte y también se desplomaron y obviamente están llenos de errores, de Pero es que problemas internos, este Cali ¿no? empató muchos partidos, ¿no? Este Cali creo Sí, que Cali tuvo una racha de como de jugó 6 8 o 7 9 empates partidos y empató y muchos luego partidos. vinieron los problemas económicos, que también, eso también Y influye. cuando a usted no le Ujú. pagan, cuando a usted no le pagan y llevan 2 meses sin pagarle y demás, es Esos muy complejo. problemas los Ah, han venido acompañando ya largo tiempo. Eso, Sí, yo sí, veo que hoy, mucha gente se queja, o sea, se ríe y se burla del tema del Deportivo Cali, haciendo este paréntesis, Pablo, pero la verdad yo recuerdo nuestras épocas hace 20 años atrás y a mí no me produce nada de risa lo que pasa en Cali, sí, no, porque, eso no porque se le lo que decía a nosotros nadie vivimos después en de ese los... momento es muy parecido a lo que vivió el Cali, mire que es muy parecido. Hubo momentos en los que parecía que Millonarios se metía a los cuadrangulares y que iba a pelear y al final no. Es que yo no me explico de hecho cómo en ese 2023-2 Norberto Pelufo logra llevar a ese equipo a pelear hasta la última fecha en los cuadrangulares para meterse a la final. No entiendo cómo lo Sí. hizo Norberto Pelufo, porque era un equipo que no tenía ni siquiera dónde bañarse porque les habían cortado hasta el agua en la finca. Mm. No tenían, no les pagaban, me acuerdo que tenían que hacer bazares para poder sustentar lo de la semana y no sé cómo llegaron. Entonces, por eso yo no me burlo del tema del Deportivo Cali, porque primero, para mí, es el rival más decente que ha tenido Millonarios a lo largo del fútbol colombiano. De la historia. ¿Sí? Para mí, ¿sí? Salvando el clásico capitalino, es el rival al que yo más quiero enfrentar, al Deportivo Cali. Es el clásico añejo. Lo que llaman el clásico añejo, exactamente. El Y clásico segundo, añejo. pues nosotros pasamos por esa situación y yo creo que uno burlarse de esa situación es difícil, no, no, no. no Sí, no. aplica realmente, no aplica. Claro que en el fútbol también vive de de todo eso, ¿no? De la mamara gallo, de la América, del anal, de toda esa vaina y me imagino que en Argentina más cuando el River baja de categoría también, o sea, es la montadera típica del fútbol, me parece que son las burlas normales que hay que me parece que se ha perdido además mucho, ya ahora sobrepasa el irrespeto, que es lo que es harto, pero me parece que las cosas chéveres que tenía el fútbol a llegar al colegio o al trabajo y burlarse de uno de los No, otros no, y no. los otros se burlan de uno, A mí sí no me vengan con pero, ese cuento porque no, nunca me gustó el tema. Sí, no, nunca me pero gustó. eso es lo bonito también de las rivalidades, No, porque además, pero es que las burlas de nosotros, de la época de Pablo y mía, se las distintas a las de ahora. mire, yo, ¿sabe de qué me Eran acuerdo más, de haber ido al estadio chiquito y Millonarios o la tribuna Ya aplaudía el abrían gol el estadio? ¿Ya abrían el estadio en esa época, Pablito? Ay, sí, hombre. Ah, Pero a no bueno. mí me, solo eso, iba gente que a aplaudía mí, los goles de los rivales. a mí me tocó un clásico, un Millonario Santa Fe en Oriental segundo piso. Sí. Allá Obviamente donde todavía yo se iba. mezclaban las tribunas Sí. y un primo mío, hincha de Santa Fe, como no nos pudimos acomodar todos sentados, estábamos junto a la baranda, él agachado, arrodillado en la baranda viendo el partido. Tremendo. Sí. Que Mm, gritaban madrugue, madrugue, que era oriental madrugue. numerada, Hay que pero eso no lo madrugar. respetaba nadie. O sea que lo mejor era llegar. No, yo llegaba con mi sillita, yo llegaba con mi radio. Y pegaron mis buenas tumbadas allá en el estadio por llevar tanto chéchere. Yo llevaba binóculos para ver a las porristas, mejor dicho, una cantidad de cosas pasaban Ah, y no, la paleta, a mí El me, colectivo de mujeres está muy contenta con ese comentario en este momento, Pablo. a mí me robaron entrando al Campín cuando la entrada de prensa era en la mitad antes de la última remodelación, ya trabajando en el tiempo. Sí. Me robaron 2 celulares y una Vantel no, Ah, tremendo. en la puerta de prensa del estadio. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Pero, ¿entraban senadores por ahí en esa época, Pablito? Sí, también. Ah, bueno. Yo creo Exacto, que fue y por ahí entraban el con tema. maleta y salían con morral. Mire, yo tengo una gráfica que me acaban de compartir para que pasemos si queda ese tema y lo hacemos rápido para ya ir cerrando, porque hoy nos alargamos y eso es gracias al gran invitado que tenemos hoy. A ver, para que cerremos con este tema, que me parece interesante saber si esto se va a poder revertir en algún momento y es equipos con más victorias en la Libertadores y también pues tenemos a José Orlando que nos puede además Pero es que eh, usted ese tema que pone para cerrar el programa. ¡Ah! porque Sí, es la que a esto hay puso. que meterle candela, compadre, porque fíjense ustedes
que los equipos con más victorias en No. la Libertadores y no estamos, o sea, estamos a un gol de Santa Fe, a una victoria de Santa Fe. Pero me parece que es un tema para revisar y aprovecho que tengo a José Orlando, que es el de las estadísticas y todo. Millonarios tiene una deuda, pero milenaria con el tema de los torneos internacionales y no sé cuál es su punto de vista con respecto a esto y a los números de la estadística de todo, desde su orilla, José Orlando, ¿cómo ve ese Millonarios en torneos internacionales y hasta cuándo es esto? ¿O realmente es algo que no nos interesa? ¿O a los directivos, hablando de los directivos, no les interesa, sabiendo que es un negociazo estar en la Libertadores? Es un negociazo. Ya Claro, lo ve es que, uno los es que- brasileños, ve uno los argentinos y ve uno mismo América bueno, están en la Sudamericana, pero al Nacional y al Bucaramanga, pues uno los ve con un, dice, si estos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Qué es lo que pasa internacionalmente con Millonarios, José Orlando? sí, bueno, de las 91 victorias de América, recuerde que muchas son de los 80, que fue cuando se hizo la inversión gigante en el equipo. Y lo de Nacional, pues también tiene, pues, el tema es invertir, y Millonarios en los últimos años no lo ha hecho. Me acuerdo cuando la primera Libertadores que le toca a Camacho, que es la del 2018, después de ganarle la final a Santa Fe, Sí, 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 con y Paranaense. también con Paranaense, al año siguiente, porque para Paranaense fue 2017, Ah, sí, no, sí. y también en la época de Gaitán, me acuerdo que decían que el mejor refuerzo era la continuidad, y eso era para justificar que no contrataban a nadie. Sí, de acuerdo. Y para esto hay que invertir. Eso sí, no nos metamos mentiras que para poder competir hay que invertir bien y Millonarios no lo ha hecho para participar adecuadamente en torneos internacionales, incluyendo este año, porque pues el papelón de Sudamericana es gigante. Sí. Entonces, ahí hay un tema de convicción de los directivos, por lo menos en las últimas participaciones, porque también recuerden que duramos 20 y pico de años sin ir a Copa Libertadores, del 97 al 2013. Sí. Entonces, que fue además la época de toda la crisis gigante que vivió Millonarios que hablábamos hace un rato. Entonces, ahí hay un tema de convicción, de saber invertir, no solo de invertir por invertir, sino de saber hacerlo, porque invertir por invertir lo ha hecho Junior, que le ha metido cantidad de plata al equipo, y Junior tampoco, o sea, también tiene una deuda grande con torneos internacionales. Una semifinal del 94 de Libertadores y el subcampeonato de Sudamericana. Es parecido a lo de Millonarios. Tiene 3 semifinales, dos llegadas a cuartos y 2 semifinales de Sudamericana. Y una Merconorte, que ese se ganó. Sí. Pero, Sí. pero pues el nivel de Merconorte sabemos que no era igual. Entonces, sí es un tema de convicción, sí es un tema de saber invertir y es un tema de convencerse que la plata está allá. El negocio es llegar allá y no solo llegar allá, sino competir. Y es que va Pablo, que eso que dice José, y cuando por ese paralelo con el Junior y uno analiza los dos casos, el Junior es un equipo que tiene mucha plata para invertir y que a sus directivos, además porque lo utilizan como un músculo político, además también allá en Barranquilla, no les cuesta invertirle en el equipo, ¿no? Cada vez que va a haber elecciones o alguna cosa, pues traen alguna figura, trajeron al chileno que jugaba un montón cuando era joven, pero que aquí vino a pasear, lo mismo pasó con el Mudo Rodríguez, el peruano, y así puede uno enumerar casos del Junior. Entonces el Junior es un equipo que tiene mucho A dinero Juanfer. para traer jugadores élite, por así decirlo, pero que no tiene un proyecto deportivo detrás, que creo yo es lo más difícil de conseguir un proyecto deportivo y conseguir unas bases sólidas en base a su cantera, a su fútbol base, y de ahí para adelante empezar a surgir y a invertir. Millonarios ya hizo la tarea más difícil, que era tener un fútbol base, darle visibilidad a su fútbol base, a sus inferiores, y empezar a tener, digamos, en cierto modo, esas bases para que el proyecto deportivo siga fluyendo. Lo que pasa con Millonarios es primero que no han dado el salto de calidad. O sea, lo único que pasa con Millonarios es que no han querido dar el salto de calidad. Primero en inversión y en el tema de contratación, y segundo en el tema de una sede deportiva que esté adecuada a lo que es Millonarios. El día que Millonarios decida realmente dar ese paso, con las bases que ya tienen, si no las dejan perder, evidentemente vamos a hablar de otra cosa a nivel internacional, pero no lo han querido hacer y ahí está la deuda histórica, evidentemente es un papelón lo que ha hecho Millonarios en los últimos años en Copa Libertadores. El año pasado creímos que por tener la continuidad y por traer solo y por tener equipos como Palestino en el grupo y Bolívar íbamos a estar. Lo que pasa es que nos olvidamos de ver que Bolívar generalmente llega a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Eso no es un detalle menor. Este año Eso creo no que es no fue la fácil. mejor campaña, pero a Bolívar le pasa.
Creímos que porque teníamos a Palestino ya nosotros éramos segundos del grupo y pasábamos con Flamengo. Y nos confiamos y no trajimos lo que teníamos que traer. Y este año pasó algo muy similar. Trajimos a Giraldo, que no creo que haya sumado más de 150 minutos con Millonarios en cancha, y el otro fue Livelton Palacios, que tampoco ha tenido la posibilidad de jugar. Y nos olvidamos de un torneo internacional que, si uno mira lo que está haciendo el Once Caldas hoy, con un proyecto, con una continuidad, pero con algo de inversión también, está zafando y está logrando llegar a su objetivo, que es pasar a la segunda ronda. Sí. Bueno, pues eso es una deuda pendiente y traía este tema porque pues no hay que alejarnos de eso. Siento que eso deberíamos entrar en campaña de alguna manera los hinchas y es exigir un poco más de Millonarios, pues para lograr eso hay que ganar localmente. O sea, y la idea sí es que Millonarios sea protagonista porque es que no lo hemos sido. Me Pero parece es que en la que Sudamericana estuvimos cerquita, ¿se acuerdan que ganamos los 3 primeros partidos? Pero eso pasaba con Gamero, que esas primeras partes eran buenas, la segunda parte de los cuadrangulares se derrumbaba el equipo y no sumaba o sumaba muy poquito o no suficiente. Pero siente uno que hemos estado cerca, y eso lo hablamos con el Mechu, que es la cabeza, una de las cabezas de Mundomillos, José Orlando, y es Millonarios, se arruga mucho al final, o en las finales, es muchas veces lo que Millonarios se ha arrugado, o sea, como que no le alcanza la gasolina, algo pasa, no sé si es un tema mental o qué es lo que pasa, pero estamos ya acostumbrándonos como a eso, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Y ese tema de los torneos internacionales fue la gran deuda de la era Gamero. Porque sí, Claro, afortunadamente y para Millonarios se consiguieron los títulos locales, una Copa, una Superliga, una Liga, pero la gran deuda es la participación internacional donde realmente, salvo esa Sudamericana del 2023 que le coincide, pues, de la era Gamero, la Sudamericana del 23 que comienza bien y que le coincide con la final con Nacional, correcto. sintieron que ya habían hecho la tarea y llegaron relajados al último partido de esa Sudamericana cuando tenían la posibilidad de Sí, sí, clasificar. sí. Esa es una deuda histórica que no se ha podido saldar y que en la era Gamero lamentablemente se acentuó mucho más, teniendo tal vez las armas para haber hecho algo mejor. Pero yo le sumo más que la era Gamero, que sí, evidentemente hay una deuda ahí, es la era azul y blanco. Desde que asumió Serpa y Sí, de compañía, acuerdo. Millonarios solo ha jugado 2 veces, y me corrigen, 2 veces la fase de grupos de Copa Libertadores. Y eso es un montón para un equipo que supuestamente llegó en reestructuración, a la que le han hecho una gran inversión, porque hay que decir que Millonarios han invertido, pero no han querido dar el salto de calidad. Entonces yo creo que dejarlo solo en el capítulo Gamero, sí, evidentemente hubo una falta de Gamero por todo el respaldo que tuvo. Pero la era azul y blanco es cierto, son 3 veces. La página, exactamente. Entonces, son 3 veces y 3 veces además que, entre comillas, los grupos eran accesibles. Acuérdense el grupo del 2013 que era Tijuana, Corinthians y San José de Oruro. Sí, pero ahí en ese 2013 todavía no era la cabeza visible de Serpa. ¿Ves? O sea, yo me refiero al tema Serpa, porque ahí todavía no estaba Serpa como cabeza visible. Ahí todavía no estaba Serpa, pero ya era azul y blanco, pero no era Serpa. Sí, ya era azul y blanco, pero no estaba Serpa. Serpa asume como visible, y entonces uno mira de ahí para acá, con toda la inversión de Amber y demás, del grupo Blas de Leso, y uno mira y dice, solo 2 fases de grupos en todo este tiempo, es difícil, es complejo, es poquito. Y ahí está la deuda. Pero si además el fútbol, que es un negocio, no se ve como negocio, entonces, ¿qué es lo que están esperando los directivos para ponerle la ficha a torneos internacionales? Y si usted me afana, Pablo, también, entonces si uno lo mira también, pues solo hemos ganado 2 ligas en esta época con ellos. Entonces hemos ganado, creo que lo mismo que el Tolima, o el Tolima tiene una más, no recuerdo ahorita la estadística, en este mismo tiempo, del 2014 para acá, uno se hace una cuenta del 2014 para acá. Lo mismo del Tolima entonces. Entonces hemos ganado lo mismo que el Tolima, por ejemplo, que decimos que no es un equipo grande. Nacional en su peor momento ganó lo mismo que Millonarios en un año, pues hablando de Copa y de Liga, ¿sí? Y así podemos empezar a hacer la cuenta. Entonces yo creo que sí hace falta ambición, y esto no es querer generar un mal ambiente de cara a los cuadrangulares, sino es precisamente eso, mirando que estamos en los cuadrangulares, ¿qué nos hace falta para dar ese salto de calidad, para poder ser campeones y para que no nos pase en 2026 lo que nos pasó en 2024? Digamos, somos campeones ahorita en 2025, primer semestre, y no nos podemos dormir 6 meses como nos pasó en 2023 con la excusa de que vamos a apostarle todo al... No, hay que ir armando el equipo desde ya para cuando lleguemos al otro año a la Copa Libertadores, si se llega a dar eso, evidentemente lleguemos en otro nivel y lleguemos con otra memoria.
que no nos pase lo que nos pasó en 2024. Bueno, muy Correcto. bien. Y esto, aquí podríamos que nos sirvan el almuerzo también, que ya casi, No, ya, es que, y se le quedan a uno cosas por preguntarle a José, ¿no? y- Por ejemplo, ¿qué le ha parecido el a proceso de ver, David González? Eh, sí, ¿Qué sí, jugadores rescata de esto? ¿Cómo ve el sí. tema de las divisiones inferiores en Millos? ¿Va, no Entonces va? Hay muchas que cosas. la despedida de José Orlando incluya todas esas preguntas para que condense una sola y muy completa despedida y que quede en pausa ¿Y qué para una opina de los próxima directivos de invitación. Millonarios, evidentemente, ¿no? ¿Qué opina? Esas cuatro ahí, Bueno, rapidito. Échele todo el picante que quiera. respondo las cuatro rápidamente. La primera, va lenta, va a buenos pasos, pero va lenta pero lo que va a terminar marcando si funciona o no funciona es lo que pasa en cuadrangulares. Entonces hay que esperar cómo reacciona el equipo, porque como les decía hace un rato, me preocupa, aunque el equipo ha subido, que con los rivales de cuadrangular no le rinde. La segunda, jugadores que destaco, bueno, haber sacado unos que venían en fila hace rato y darles juego como Arévalo, me parece destacadísimo lo que está haciendo. Rescatar a Ginás, que tuvo un bajón y el mono está otra vez en el, en el nivel que incluso muchos lo pedimos para selección. Lástima lo de Leo, que estaba en muy buen momento cuando se lesiona. Ese, tal vez serían los tres que yo destacaría. Los directivos, siento que les sigue faltando ambición, pensando sobre todo internacionalmente. Intentan hacer las cosas bien en el medio local, pero internacionalmente les sigue faltando. Y me falta una pregunta, ¿qué fue cuál? A las divisiones menores. Divisiones menores, sí, divisiones menores. Divisiones menores, pues es una cosa que se está haciendo bien. Me gustaría que se vendiera mejor y que se vendiera no siempre al equipo de Ogurlian en Francia, ¿no? Sí, o a la MLS, Sí. que se buscaran O otros a la mercados. MLS. Me gustaría que hubiera un mejor mercado para los jugadores que salen, pero se está haciendo bien. Creo que salen buenos jugadores. Ahí está Pablo, vea. Mire, Noticias Millos publicó hace 7 horas, Uy, no sé si no, lo no, no, vieron. no, 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 no. Bueno, No, no, dejémoslo de no. ese tamaño. Pero de Sí, todas les toca maneras, poner la bomba de humo aquí, mire. Y no queremos efectos especiales. No, 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 no. ¿cómo es que? Dejémoslo así. Sí, les Creo que es toca así, poner aquí es así, creo que es la así lo bomba de de... humo y no funciona. Bueno, extiendo de todas maneras mi agradecimiento de parte de todo el equipo de Mundomillos a José Orlando Asensio, un gran invitado de honor para este espacio, para este podcast. Gracias por aceptar la invitación, gracias por su tiempo, por sus datos y por su queridura de siempre. Y esperamos que también tenerlo más adelante y que nos siga aceptando las invitaciones. Y feliz quedó, y si no, pues venga y nos insulta también. Y bienvenido de todas maneras para lo que sea, y seguramente estaremos teniéndolo ya muy cerca en el radar, y qué bueno que se haya acercado a esta familia de Mundo Millos. Pues nada, yo lo que quiero también es agradecerle, ahorita paso con Jonathan y con Jason para que se terminen ellos su despedida. Yo pienso que este equipo ha tenido dos momentos, tuvo como un clic, como un llamado a ser héroes, y lo están logrando. De a poquitos ha costado trabajo, pero pienso que ahora sí se está viendo esa transición de Gamero a González más claramente, con ese, y tal vez llevado o con la obligación porque hubo lesiones de jugadores que eran estelares y titulares, pero eso le ha venido muy bien al equipo, cosa que yo no veía hacía mucho tiempo, y es que ese plan B esté funcionando como un plan A muy efectivo, y eso es lo que creo que nos tiene, incluso con la aspiración del punto invisible para este final de todos contra todos y del cuadrangulares. Y habla nuevamente y ratifica que lo de González es bueno, o sea, es un tipo que ha llevado al Medellín a final, al Tolima a final, y que seguramente Millonarios debe estar dentro de con un mejor equipo de los que seguramente tuvo en esos otros dos clubes, esperando que pues logre lo que tanto ha dicho desde que firmó, es que va a lograr títulos con Millonarios, ojalá se dé eso, y ojalá con Falcao, porque eso sería pues un cierre con broche de oro, y que ojalá pues pase lo mejor para el equipo. Pero yo veo con buenos ojos este cierre, me parece que Millonarios viene de menos a más, y que se ha visto trabajo, se ha visto estudio por parte del técnico, y eso pues se ven los resultados.
últimos resultados que han sido favorables para Millonarios. Obviamente hay una cantidad de cosas para mejorar, pero el arco en cero, una cantidad de partidos, creo que también es una seña de que se están haciendo muy bien las cosas, por lo menos de atrás hacia adelante. Entonces, pues ojalá que con el regreso de todos estos jugadores que estuvieron lesionados, Millonarios logre armar el equipo que debería estar, ojalá todo para los cuadrangulares, ¿no? Ojalá que regrese Maca, ojalá que regrese Victoria, que también lo estaba diciendo usted ahorita, mencionó a Arévalo, José, pero me parece que Victoria también se ha ido ganando ese puesto y ojalá que siga así y que logremos tener una buena defensa. No sé si los jugadores para los cuadrangulares vayan a ser Arias y Ginás, que me parece que también Arias ha hecho muy buen trabajo. Arias ha tenido un crecimiento muy importante con De los con grandes recursos que González. ha tenido Millonarios últimamente, ese se puede catalogar como un refuerzo. Y Daniel Ruiz también ha mejorado y se le ha visto como con otra actitud, porque siento que el fútbol también es mucha actitud y creo que el tipo, el jugador Dani Ruiz ha mejorado, no sé si se ha madurado, si ya no tiene que trasnocharse tanto con sus hijitas y tal, pero me parece que ha mejorado mucho su actitud y su juego y se le ve, se le nota. Entonces eso también ha sido muy importante para Millonarios. Entonces, pues vamos a ver, es una etapa, un cierre de etapa del semestre muy importante con grandes equipos y también es bueno saber para qué está realmente este Millonarios de este presente y lo que ojalá pase es que miren internacionalmente con mucha más sabiduría y con mejores decisiones lo que se viene, además teniendo en cuenta que es un gran negocio, si es que el fútbol se ve también como el lado del negocio, ¿no? Entonces, y que tanta alegría le puede traer también a los aficionados que no lo merecemos, porque si hay algo también muy claro, José y compañeros, es Millonarios llena el estadio siempre y hay un acompañamiento también, y lo ve uno en todos los estadios donde nos permiten estar, y así no, allá está el acompañamiento de Millonarios, del hincha de Millonarios, que eso es impresionante. Entonces, también un saludo para todos los hinchas que ven este espacio. Bueno, muchachos, si me sigo alargando me quedo sin postre porque creo que No, ya sin almuerzo me quedé. y usted sigue hablando y se le siguen viniendo a uno temas a la cabeza. Claro. Bueno, ahí lo cortó Inravisión. Alguien cortó. Se cortó. Lo vetaron. Lo vetaron completamente. Ahí vuelve. Pero sí es lo que es el abuso con la prensa, José, es que es tremendo el tema. No, pero no hablamos, por ejemplo, del tema de Falcao con José, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta así rápida que me arropa. Hoy, o sea, hoy, ¿qué fecha es hoy? 21 de mayo. 21. 21 de mayo. Si usted tuviera que sentarse hoy a hablar con Falcao García de su renovación, ¿usted lo haría? O sea, ¿usted tendría como intención renovar hoy a Falcao García? No, yo creo que ya no. Yo también voy en esa línea. Por lo de hoy, yo creo que no. Ahora, como ídolo, como el máximo exponente del fútbol colombiano, a mi parecer, siempre lo quisiera tener, pero por lo de hoy... Es que para mí es el mejor entrenador de delanteros que debería tener ya Millonarios y que Exacto. con esa plática de renovación traigámonos unos muy buenos jugadores jóvenes o lo que sea y reforzar el equipo en todas sus líneas además. Es que se podría. Entonces yo pensaría eso, yo pienso que es una leyenda, es un ícono. Ojalá que sea el título la mejor despedida de Millonarios y del fútbol colombiano por lo menos, ¿no? Y que si tiene que seguir, pues que lo acompañe la salud, ¿no? Porque es que ese es el tema. Sí, es que también el tema de las lesiones ha sido muy que bravo. le acepte invitaciones a Dairo, porque parece que ahí es donde... No. Bueno, Jonathan, su despedida, compadre. Bueno, Pablo, José, Jason, yo creo que Millonarios tiene, como lo decía Pablo, viene de menos a más, viene con 9 partidos ya sin saber qué es la derrota, puede conseguir 10 entrando a los cuadrangulares y yo creo que es algo bueno. Ahí por el tema de Jason, si ahí le meto la cuchara a Jason de la renovación de Falcao. En tema, yo también iría por a hoy a lo que ha jugado Falcao con Millonarios, yo tampoco lo haría, pero si me pongo a pensar, yo creería que Falcao lo renovaría para, como un poquito resaucir lo que costó el impuesto al patrimonio. Así nos toca siempre con Jonathan, José. Entonces, yo no lo renovaría a hoy, pero si me pongo a mirarlo, sí, ¿no? O sea, sí o no.
vuelvo yo del tema, o sea, como directivo, o sea, me tocará sentarme ¿Sacamos hoy a a hablar. Jonathan o lo dejamos? No, No, mentira, tampoco, porque no, no, también, no. como directivo por el tema de rendimiento, si uno se va netamente a las estadísticas y a lo que le ha brindado futbolísticamente Falcao a Millos, está en deuda, está en debe. Entonces es una plata Ajá. importante y es una plaza que se podría liberar en ese aspecto. Pero obviamente con el respeto y con la admiración que uno le tiene a Falcao, pues uno siempre lo quiere tener en su club, ¿sí? Sí. Vuelvo al tema, si él tiene que seguir, que ojalá sea para bien de él y para bien de la institución, que lo acompañen el tema de la salud, porque es que el tema de la salud es el que no ha dejado que Falcao realmente le brinde a Millonarios lo que le tiene que brindar. Más allá de todo lo que brindará al interior del camerino, que según dicen sus compañeros es muy importante, pero en la cancha sí está el debe, es evidente. Bueno, ahí queda en alza ese tema, que da como para una serie de unos 6 episodios o de más incluso, porque Millonarios siempre va a dar temas para hablar y para tener estas discusiones sanas y las opiniones obviamente súper respetables de todos. Así es de que, una vez más, gracias a todos los que se conectaron en este espacio, en este nuevo episodio del podcast de Mundo Millos, uno de los más largos, si no el más largo que hemos tenido, porque ha estado muy nutrido de información y con un invitado de honor. Gracias, José, de nuevo por haber aceptado esta invitación. Y pues nada, un saludo para todos los que nos oyen, para todos los que nos convertimos en su compañía, pues gracias por escoger también este espacio y estaremos muy pendientes de lo que pase ya en lo que va a ser la última fecha del Todos contra Todos, Millonarios Chico, ojalá acompañamiento full, que ya es garantizado el domingo, y que nos toque una llave que nos lleve al camino del título, sea el cuadrangular que nos toque. Yo sí quisiera Nacional de Santa Fe, aunque dicen que otra vez esa llave no, que qué jartera, pero a mí sí me parecería chévere que nos toquen de una de los más bravos y que lleguemos con todas las armas y el colmillo afilado a esta final, que ojalá se nos dé, que ojalá se le dé a David González como técnico, a Falcao el título. Entonces, pues el hincha seguirá teniendo la fe intacta. Así es de que todos unidos en el lado positivo. Y un abrazo para todos y gracias por este espacio. Nos despedimos. Chao. Va esta cortinilla.